fundamental dentro de la iglesia cristiana. Muchas personas son las que evangelizan, pero cuando no se evangelizan bajo estas dos situaciones que vamos a hablar hoy, la persona queda mal evangelizada. Es como cuando yo soy del campo y sembrábamos la yuca al revés. Es que los que son del campo saben que si la yuca no es siembra hacia el lado derecho, ella no le da muy... ¿sí? Lo mismo pasa con esto. Por eso es bueno que usted hoy preste bien atención. Es un tema que quizás usted conoce, pero que debe tener bien en cuenta que para evangelizar a otro debe hacerle saber estos dos conceptos. Si no, la persona, porque muchas veces decimos, busque a Dios, acérquese a Dios, Dios por aquí, Dios por allá, y no está mal nombrar a Dios. Pero Jesús dijo, cree en Dios, cree también en mí. Ahí está la clave. Si sacamos a Jesucristo de la ecuación, no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Si vamos a amar a un Dios, mejor dicho, usted amar a Dios y decir que ama a Dios. Pero si usted no conoce a Cristo, no es salvo. Solo por Él hay salvación. ¿Sí? Entonces, vamos a leer Romanos 6:23. Es un capítulo fundamental también en la vida cristiana y en la evangelización. Y qué bueno que ojalá usted se lo aprenda, usted que le gusta que las personas conozcan al Señor, que las gentes lleguen a Cristo. Debe aprenderse un versículo muy conocido, pero a veces lo olvidamos. Romanos 6:23. ¿Lo tienen todos ya? Vamos a leerlo. Yo lo sé, lo aprendí, uno de los versículos que primero me aprendí. Pero vamos a leerlo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero que cierren los ojos por un momento y vamos a orar. Cierren los ojitos, oremos un momento. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te agradezco porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hemos leído, Señor, un pasaje fundamental para la iglesia, para la vida cristiana, Señor, y para evangelizar al mundo perdido. Padre, porque tú eres un Dios bueno y que quieres sacar a la gente, Señor, del problema grande que le aqueja, de ese problema grande que le agobia, Dios mío, que se llama pecado. Por eso, Señor, has enviado a Jesucristo, tu Hijo, a morir en una cruz. Padre, y por eso aquel que no conoce a tu Hijo, Señor, tampoco llegará a conocerte a ti, tampoco llegará a verte a ti, Señor. Hoy te bendecimos, hoy te exaltamos con nuestro corazón y con nuestra vida, Padre. Toma nuestras vidas y obras, Señor, y desde ya clamamos por los perdidos, para que también, Señor, ellos te conozcan a ti, porque si no te conocen, Señor, no tendrán salvación, y tu muerte para ellos habrá sido en vano. Pero aquellos que te conocen, Señor, tu muerte no ha sido en vano, sino que tú verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien. El tema que les quiero compartir hoy se llama el peor flagelo y la solución. El peor flagelo y la solución. Ese tema consta de dos partes. Una y dos. En cuanto a la primera, habla acerca del flagelo. La pregunta es, ¿qué es un flagelo o qué es el flagelo? Sencillamente, el flagelo es cosa, hecho o suceso que tiene efectos muy negativos. Escuchen. Eso es un flagelo. Cosa, hecho o suceso que tiene efectos muy negativos, llegando a ser devastadores. O sea, arrasan con todo. Cuando usted escucha que algo es devastador es porque no deja nada a su paso. Todo lo acaba. Entonces, cosa o hecho o suceso que tiene efectos muy negativos, devastadores en una sociedad. Eso es todo el complemento, toda la respuesta a lo que es un flagelo. Acaba con la sociedad, en pocas palabras. Eso es lo que es un flagelo.
Y sencillamente el nombre del peor flagelo, escuche, ahí no hay tsunami, ahí no hay terremoto, ahí no hay cosa que se le parezca a esto. Y el peor flagelo tiene un nombre, nunca se le olvide, y consta de 4 letras en nuestro idioma, ¿no? Se llama pecado. ¿Cómo se llama el peor flagelo? Pecado. Usted nunca puede olvidar que lo peor que existe, el peor flagelo que es devastador a la sociedad, se llama pecado. Nunca puede olvidar eso. Destruye todo lo que lo contiene. En todo aquello que haya pecado, ahí va a estar acabando. Es peor que el cáncer. Es peor que eso. Porque no solamente enferma físicamente, sino que nos lleva al infierno, lleva a la persona al infierno. Es bien complicado esto. Por eso ustedes y yo tenemos que hacerle saber eso a cada persona que nos acercamos para hablarle de Cristo. Si usted no mete el pecado, cuando le habla a una persona, ella va a creer que no tiene problema, y por eso entra a la vida cristiana, entre comillas, porque si no conoce el pecado y solo conoce a Cristo, va a pensar que Cristo es como un amuleto y no como solución. Porque una cosa es tener un amuleto. Yo cargué un amuleto durante mucho tiempo, y si alguno la tiene, una cruz, un crucifijo, yo lo cargaba acá afuera, ¿sí? Y lo mostraba y todo. Ese era mi amuleto, pero no me salvaba. Y entonces, por favor, nunca olvide que el peor flagelo se llama pecado. Destruye todo lo que lo contiene. Y quiero, desde aquí sale una pregunta que quizás le esté dando vuelta en la cabeza a usted. Pastor, ¿y a uno de creyente también o qué? Al que ha nacido de nuevo, escuche bien, esta persona que ha nacido de nuevo, ya lo vimos acá y lo quiero enseñar después, la persona que ha nacido de nuevo realmente no va al infierno, pero esta persona que tiene, si tiene pecado, su vida va a ser una tragedia. Su vida, aunque va para el cielo, pero va como el borracho cuando lo lleva a la policía, a punta de guayo, pata y bolillo, y dice, voy bien, voy bien. Así va un creyente que tiene pecado en su vida y que se hace loco con él. Nunca tendrá paz, habrá problemas en su vida, y mirará hacia atrás y verá a sus hijos emproblemados que llegan a la edad de 12 años y para el mundo, porque él no ha sido capaz de santificarse. El pecado destruye la sociedad, aún a su familia. Por eso, si usted quizás este tipo de enseñanza no se lo llegaron a dar así, a partir de hoy llévelo así, diga, tengo que santificarme, porque aunque sea hijo de Dios, voy a llevar del culto, porque el pecado es el peor flagelo de la sociedad, incluyendo la iglesia. Por eso usted tiene que empezar hoy a decir, tengo que liberarme del pecado. Amén. Si usted vive en unión libre como hijo de Dios y no se ha casado, mi hermano, si ya ha nacido de nuevo, va para el cielo, pero vaya que va a vivir cosas impresionantes, viendo a sus hijos llevados, todo el mundo, porque el pecado que tiene ahí encima, lo desvasta. ¿Cuánto lo creen? Amén. Lo dicen las palabras de Dios. Es impresionante lo que eso hace. Vamos ahora a mirar, en cuanto al pecado, también otros nombres que se le dan. Por motivos de tiempo, no doy todos los versículos ni nada, pero después los vamos viendo. El pecado también es llamado desobediencia. Escuche bien. El pecado es llamado desobediencia. Por eso todo lo que sea pecado es desobediencia. Y toda desobediencia es ¿qué? Pecado. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? ¿Cómo se le llamó eso? Pecado. ¿Sí? Entonces, también se le llama maldad. Escuche. Maldad. Desobediencia cuando fue en la tierra y maldad cuando fue en el cielo, porque primero fue allá. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Allá se llamó maldad. ¿Por qué no se llama lo mismo? Porque una cosa son los pecados de los ángeles, otra cosa los pecados de los seres humanos. ¿Sí? No es el mismo pecado. Es muy diferente el pecado de los ángeles al pecado del ser humano.
que es otro tema que también toca ya ampliar, pero vamos a centrarnos en el pecado para que ustedes no pierdan el horizonte. Cuando se habla de pecado, desobediencia o maldad, se está hablando de todo lo opuesto a Dios. Es ir en contra del carácter de Dios. Es ir en contra de lo que Dios es. Por eso es que me va tan mal. Si estoy en pecado, le estoy diciendo a Dios, Señor, ¿sabe qué? No me interesan mucho tus consejos bíblicos, tu palabra, no me interesa mucho. Entonces Dios dice, pero entonces no te va a ir bien, porque separado de mí estás fregado. Aunque seas un hijo mío. ¿Cuántos han visto la historia del hijo pródigo? Se separó, que es una tipología de los hijos que se separan del Señor y que aunque son hijos hacen lo que ellos quieren. ¿Te fue mal ese muchacho? ¿Cuándo arregló su vida? Cuando decidió regresar al Señor. Entonces, desobediencia, maldad es todo lo opuesto a Dios. Dios es el creador del bien, el autor del bien es Dios. También hay alguien que es autor y creador de la maldad o del pecado. ¿Quién fue el que creó la maldad y el pecado? ¿Quién me ayuda? Satanás, Pablo dijeron. Lucifer también, lucero de la mañana. Él fue el que creó el pecado. Vamos a mirar dónde aparece él creando el pecado. Ezequiel 28, 14 y 15. Yo quiero que usted salga de aquí odiando el pecado. Porque eso es lo peor. Esas cosas acaban hasta con un hijo de Dios. Ezequiel 28. ¿Ya lo encontraron? Yo tampoco. Sí, no lo he encontrado. Bueno. ¿Quién lo encontró ya? Entonces, espérenme. Yo no lo encontré. Ahora sí. Bueno, es que tengo dos Biblias aquí porque quiero leer en las dos versiones. ¿Sí? Que es bueno tener varias versiones para ampliar más la información. Entonces, por eso les animo a que consigas una PDT que es más clara todavía. Ezequiel 28. Ya lo tengo por aquí en las dos. Bueno. Entonces, vamos a mirar allí quién fue el que creó el pecado o la maldad, como se llamó en el cielo. Ezequiel 28, 14 y 15. Leo en la 60, que tiene usted, y luego lo leo en la PDT. 28, 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Está hablando Dios cuando creó al ángel, porque era prácticamente era el más poderoso en los cielos. Y Dios lo había puesto ahí al lado de él. Sí, estaba ahí, era el más cercano. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Porque el diablo, Satanás, es una creación. Aquí me regalan un papelito rápido, hago algo aquí, un papel. Alguien que rompa un cuaderno, una hoja, me regalen por aquí. Venga, hermano, usted. Escuche. Para usted que no sabe, Satanás, vamos a suponer que este es Satanás. Supongamos, ¿no? Dios lo creó. Dios es el creador. Y a partir de hoy se tiene que sacarse esta idea, no sé por qué la estoy diciendo. Porque yo, a veces hay personas que le tienen un terror a Satanás. Y igualan, ¿cuánto es Satanás contra Dios? Poder y poder. Muchos le ponen el 30%, otros el 20%, todo eso. Pero Satanás, frente a Dios, Dios el día que quiera hace lo que voy a hacer con ese papel yo. Como el creador de él, hace esto. El día que Dios se le antoje, hace esto con Satanás. Amén. Amén. Vea, porque es que en poder... Yo recuerdo cuando empecé la vida cristiana me decían, me van a entender, en esta esquina Satanás, en esta otra Dios. Y eran dos poderes que estaban así. Eso fue lo que a mí me hicieron creer. ¿Sí? Pero cuando empecé a estudiar la Biblia me di cuenta de que el día que Dios quiera, así. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no lo derrota? Porque Dios no lo acaba de una vez. ¿Saben por qué? Porque Satanás también es un instrumento de Dios para aquellos que no lo siguen de verdad. Entonces Satanás los azota. Por eso si usted, querido hermano, tiene problemas, quizás aún espiritual, yo conozco hermanos que el diablo los saca corriendo. Es que pastor, enfrente hay un brujo, por eso mi casa no prospera, su casa no prospera, no por el gol. Usted
porque no vive para Dios. Porque ¿qué va a poder más que usted, que es un hijo de Dios, al brujo que está enfrente? ¿Sí? Es que no puedo porque es que en mi casa mi mamá tiene un altar de por ahí yo no sé quién y por ahí yo vivo mal. No, no, no. El problema no está en tu mamá o en tu familiar. El problema está en usted que no vive para Dios bien. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque Satanás está derrotado ya, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, pero si usted le da lugar al diablo, como dice la Biblia, no le dé lugar. No se haga el loco con la vida espiritual. Dígale al hermano que está ahí, no se haga el loco con la vida espiritual. Bueno, miremos la fe de lo que dice la palabra de Dios para todos. Y lo que dice acá. Fuiste elegido querubín protector, caminaba sobre carbones ardientes. Yo te puse como un Dios de dioses en el monte sagrado. Esta versión dice otra cosa. Desde el día que fuiste creado, fuiste puro en todos tus aspectos, hasta el día que hiciste el mal. ¿Quién hizo el mal? Satanás. Él lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Sencillamente llegó el día que le quiso desobedecer a Dios. El día que empezó la desobediencia, empezó a hacer otras cosas que Dios no le había mandado, se creó en él la maldad. Entonces por eso Satanás es el creador, el autor de la maldad. Dios nunca hizo la maldad. ¿Por qué Dios hizo la maldad? Dios nunca hizo la maldad. La maldad la creó el diablo, ¿sí? Él dice que él hiciste maldad. Entonces, escuche bien. Entonces vamos a aclarar aquí un asunto. No sé si sabían que cuando Dios comenzó a crear al ser humano, o cuando lo creó, ya había habido maldad en el cielo. Ya la maldad existía, ¿sí? Ya la maldad estaba representada en Satanás, en el diablo, que dejó de ser un querubín protector por convertirse en un ángel caído. Entonces, cuando Dios comienza a crear al hombre, ya la maldad existía. Ya estaba, ya el pecado estaba y comenzó en el cielo. Por eso Jesucristo, Él no solamente, cuando Él entró al tabernáculo celestial a purificarlo también, porque allá también afectó. La maldad también afectó parte del cielo, quiero decir. ¿Sí? Ahora, Dios nunca permitió eso. Y tampoco lo cogió desprevenido. Lo que pasa es que hay un plan tan enorme de Dios que Él tenía, que Él sabía que eso iba a pasar, pero era un plan grande que después lo miramos. Ahora dice, cuando Dios creó al ser humano ya existía la maldad, ya existía el pecado. Y como Dios, escuche bien, y como Dios conocía los efectos devastadores del mismo, de este pecado, del mal, entonces sencillamente advierte al hombre, lo advirtió. Vamos a mirar cuando Dios advierte al hombre de acerca de este problema que se le venía si él fallaba. Génesis 2, 8 y 9. ¿Qué hacia Génesis? Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Sí? Lo pone allí. Pero como ya dije, la maldad ya estaba, el pecado ya existía, la desobediencia ya estaba. Ya eso estaba listo. Y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escuche. ¿Qué le estaba diciendo Dios al hombre aquí? Muchos preguntan, pero ¿por qué tenía que crear el árbol del bien y del mal para que el hombre fuera y lo tomara? Dios, ¿por qué no hizo ese árbol? Es que el problema no está en el árbol. El árbol es como una señal de alerta, ¿sí? Una señal. No pases de ahí porque lo mata un carro. No pises eso porque ahí queda el abismo. Ese era como un semáforo en rojo. O danger, peligro. Eso es lo que se representaba ese árbol. Al contrario, Dios fue bueno con el hombre. Le dijo, mira, ahí hay peligro. Porque yo escuché a alguien diciendo, Dios, que tal cosa, los que tienen en contra de Dios. Porque Dios creó ese árbol, ¿sí? Si no lo crea el hombre, no lo toma. Si al contrario, yo le digo, mire, ese árbol representa la maldad, ¿sí? Tenga cuidado con la maldad. Porque si Dios no le advierte, Dios que hubiera sido malo. Porque nunca hubiera dicho que existía eso. Por eso no sé ustedes acá, todos los que están en esta noche,
Usted sabía que el pecado era devastador, apréndalo hoy en su vida y salga a arreglar su vida de pecado, porque si no, entonces, ¿qué va a hacer con su vida? Y no solamente con su vida, con su descendencia. Porque lo que usted tiene en la casa, eso mantiene transmitiéndole a todo el mundo. ¿O no? Lo que usted tiene en la casa, eso transmite. Si usted es envidioso, envidia transmite. Si usted es amante al dinero, amor al dinero transmite. Pero si usted es amante a Dios, amor a Dios transmite. Alabado sea tu nombre. Y donde esté parado, donde esté usted. Entonces, por eso Dios hizo el mal, Dios hizo ese árbol, una representación del mal, que ya había sido creado por Satanás. Lo que le estaba diciendo era al hombre: mire, mire, jovencito, mire, Adán, mire, Eva, el mal existe, póngale cuidado. Eso tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, decirle: el mal existe. ¿Sí? Una de las personas más inocentes que hay en la vida que yo he conocido es mi hijo, Efraín. ¿Sí? ¿Por qué? Es tan inocente que hace cosas inocentes. Tiene 10 años, ¿sí? Y sale del baño sin ningún problema. Y está ahí vistiéndose y no hay ningún problema. Yo a los 10 años, ¡ay, mamita! Yo no me he dicho nada. Pero no, entonces yo le advierto: ojo en el colegio. Y cuando alguien trate de tocarle como las pompis, de por favor respéteme. Y sigue así, pégase la profesora. Y si se van a hacer caso, dígame a mí, que yo voy y sabiamente hablo con el papá del niño y hablo, porque usted tiene que respetarlo. Enséñele eso a sus hijos. ¿Sí? Porque a los inocentes hay que advertirles. Y a los que ya saben hay que decirles: venga, le ayuda a salir del problema. ¿Sí? Porque hay los dos extremos en los hijos. Entonces, cuando usted encuentra a su hijo haciendo algo malo, por favor no se le va a ocurrir darle una garrotada la primera de una vez. No, lo mata, lo acaba de una vez. Cuando lo ve haciendo algo malo por primera vez, adviértale que eso está mal, que no se puede hacer. ¿Sí? Pero si luego vuelve y lo ve, dígale: mi hijo, van 2 y eso está mal. La tercera toca carne seca. ¿No saben cuál es la carne seca? La correa, carne seca. ¿Sí? Me gustó lo que dijo la señora ya, la encargada de la familia, ¿cómo se llama ella? El título que tiene, ¿cómo es? Comisaria, la comisaria de familia. Digo: denle 2 correazos que uno lo mata, pero por aquí, por la nalga donde más gruesa, donde Dios lo dio, déselo por ahí. Pero si ya usted le saca sangre y todo eso, ya es para la cárcel usted. Pero aquí no sale sangre, queda moradito ahí. Eso dijo esa señora. Porque hoy día a los niños que no los tocan. ¿Sí? No le estoy diciendo que maltrata a su hijo, no. Estoy diciendo lo corrido cuando toca. Amén. Corrígelo cuando toca. Aún aquí en el templo, enséñele: se me va a quedar quietico. Si no, en la casa o aquí mismo arreglamos y trae una varita de chiquitica. Hay gente que no mata ni nada así. Y lo saca para donde y se va a quedar ahí hasta que aprenda. Ahora, ¿por qué el niño corre por aquí? Porque usted de bebecito no lo enseñó a estar en sus piernitas. Desde que estaba, no sé quién tiene un bebé aquí, ninguno tiene bebé, no están todos tan grandes, pero alguien se vuelve, cuando cargue un bebecito, cuando lo tenga aquí en los brazos, nunca lo baje del sueldo y se me va a quedar sentadito y lo pone en una silla al lado. Así es que yo le enseño a ellos, miren, a mis hijos. No se me va a mover de ahí. Y entonces, como el corazón de la necesidad está en el corazón del niño, lo dice la palabra, entonces ya lo toca, trae la varita y y se va a quedar hasta que se quede. Pero ya después de que usted lo dejó caminar, es más complejo. Y yo entiendo a los padres que sufren repino su hijo por ahí, ¿sí? Pero oigan, ore a Dios, enséñele y esto, que al comienzo llorarán. Yo cuando veo a una madre que el niño está llorando y ahí, tranquila. Él no va a llorar toda la vida, llorará primero 2, 3, 4, hasta 50 puntos, pero usted no tiene que dejar. Y yo me lo aguanto, créame que me lo aguanto. Y no me ofende, pero sí no me aguanto que tenga por ahí, digo: ay Señor, ay Señor. ¿Sí? Pero déjelo que llore, que llorará 2 o 3 puntos más, como al cuarto día tiene que irse callado porque sabe que no pudo. Usted llora ¿para qué? Para que lo suelten. Pero si sabe que no lo va a mantener así, llora y dice: mejor me quedo aquí, ya no pude vencer. Se va a rendir. ¿Sí? Se va a rendir. Entonces, tranquilo. Bueno, sigamos. Entonces, la maldad. El árbol representaba la maldad. Yo le decía: mire, que la maldad existe. Miren lo que le dice Dios en el versículo 16 y 17. Y mandó Dios al hombre diciendo: escuche, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ojo, le dice, ojo con esa maldad.
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, hermano. Escuche bien. No te contagie, le dice. Le da una advertencia, porque si fallas, vas a morir. ¿Qué le está diciendo también? La palabra morir significa varias cosas. Una de ellas, sufrimiento. Digan conmigo, sufrimiento. No me responda, pero en este momento, ¿por qué está sufriendo? ¿Por qué sufre usted? ¿Por una enfermedad? Yo la tengo y no sufro. ¿Por un problema? Yo tengo problemas y no sufro. ¿Por qué está sufriendo? ¿Por la economía? ¿Quién no tiene problemas por la economía? ¿Por qué sufre? Entonces el problema no es eso, el problema es porque hay un pecado en ti. Hay un problema espiritual que no has quitado y por eso sufres. Porque el pecado es devastador en la vida de una persona. El pecado es sufrimiento. Tenga en cuenta eso. No sé qué sufrimiento tiene usted, qué preocupación tiene. Es algo en lo cual estás fallando. Y quizás ni sabes, porque la Biblia habla de los pecados que son ocultos. Entonces caiga de rodillas y diga, Señor, ¿qué me pasa? Diga, Señor, ¿qué me pasa a mí? Y de seguro que en la siguiente predicación Dios le quiere decir qué es lo que te está pasando. ¿Sí? Porque ese es Dios. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Amén. Escuchen, ahí, esa es la devastación del pecado. ¿Estás preocupado porque te van a hacer recorte del trabajo? Hay pecado. Porque el que está seguro en Dios, si me sacan, Dios me dará otro empleo. Y si no me da otro empleo ahí en la iglesia, porque salir a predicar y todo, hay empleo para todo el mundo. Y Dios paga bien, ¿cuánto lo creen? Amén. Dios paga bien. Bueno, sigamos. Entonces, el pecado trae sufrimiento, pero ¿cómo la palabra pecado sabe qué significa? La palabra muerte, perdón. La palabra muerte significa separación. Separación. El pecado es desastroso, devastador. Y todavía Dios no lo advierte a usted y a mí en esta noche. Tenga cuidado, está diciendo Dios. Entonces, ¿qué pasa con el pecado? ¿Sabía usted que el pecado es atractivo? El pecado seduce. El pecado es como atrae a la persona. A Eva le pasó, 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era árbol agradable. ¿Sí? El pecado estaba ahí y ella sintió atracción. Que era agradable para alcanzar la sabiduría. También es mentiroso, el pecado es mentiroso. Dice que eso hace, seduce. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Se dejó llevar, se dejó seducir y falló. Escuchen. El pecado en el hombre se llama falla. Cuando Adán y Eva pecaron se llamó falla. Y la palabra falla o pecado en el hebreo, ¿sabe qué significa? Porneia. Porneia. ¿Sí? Así se nombra. Porneia, que tiene unos derivados impresionantes. Que porneia traducido ya al español significa errar al blanco o fallar. O hacer lo que no es debido, o apuntarle a algo y pegarle a otra cosa. Eso se llama así, porneia. Por eso, según ustedes, es amante a la pornografía, que es lo mismo, pornografía. La palabra pornografía significa pecado. El que está en fornicación significa pecado. Por eso hay que casarse rápido, si no, ¿hasta cuándo va a aguantar ustedes el flagelo encima? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Toca rápido, vamos a arreglar este chicharrón porque ya vamos a mirar el por qué hay que hacerlo rápido. Entonces, el versículo dice que Eva falló. La parte B. Dice, y tomó de su fruto y comió. Y yo también a su marido, el cual comió así como ella. La PDT aquí, me gusta a mí como menciona esto, se abre más el panorama, es lo que dice acá, 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo para la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, ella le dio y él también comió. Por muchos años yo llegué a enseñar aquí un error. Yo enseñaba que Eva se encontraba sola, que el hombre la había dejado sola y por eso él estaba ahí con ella.
entonces ellos toman del fruto, le fallan a Dios, desobedecen a Dios, a lo que Dios le ha dicho, y inmediatamente entran en un problema grandísimo. Porque yo se los había advertido, el versículo 19, 3:19. Yo le he dicho, no lo hagan. Pero entonces, ¿qué vino sobre ellos? Vamos a adelantar aquí el tantico. ¿Qué vino sobre ellos? 3:19 dice, inmediatamente pecan. Dice, obtendrás tu comida trabajando duramente, hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí, polvo eres, y el polvo te convertirás. Si ustedes no lo sabían, mis amados, sabían que Dios, nunca fue la idea de Dios de que nosotros muriéramos. Dios quería que fuéramos eternos, que nunca muriéramos, pero por causa del pecado, entonces es donde viene la muerte al hombre, ¿sí? Y la muerte ya les dije que es separación, primeramente del espíritu y el alma, pero más que eso, la separación también con Dios. Murió, Dios muere para el hombre. Por eso escuche bien algo que le voy a decir. Miren para acá, por favor. Disculpe que lo interrumpa. ¿Sabía usted que estos niños nacen sin Dios en su corazón? Nacen sin Dios. Ellos nacen sin Dios. ¿Sí? Que ya usted me dirá, pastor, entonces un ejemplo como David, que todavía él no asimila el pecado, lo hace pero no asimila, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Cuando le pega de pronto a la hermanita, no, pues eso es pecado, le pegó a la hermana, pero él no sabrá. Pastor, ¿Dios lo condena o no lo condena? Ese problema se lo dejo a Dios, ¿sí? Por eso a Jeffrey, casi desde el vientre de la madre le estaba enseñando lo que era el pecado, lo que era, desde así, desde ya comenzaba, porque no esperar que la maestra teológica lo haga, yo tengo que hacerlo como padre. Porque los padres somos los que le enseñamos a los hijos, ¿sí? En la maestra lo que hacen es afirmarle las cosas que los padres le dicen. Pero los padres no tenemos el derecho, tenemos el deber, lo dice la palabra de Dios, ¿sí? El deber de enseñar a los hijos. Entonces, Dios le está diciendo acá que él iba a morir. Y la separación, como les digo, habla de la muerte, que es separar el alma del cuerpo. Pero usted podrá ver ahí que ellos vayan y siguen vivos físicamente. Ellos no murieron en ese momento, ¿sí? Ellos no murieron. Pero humanamente hablando, ellos se muertos. ¿Por qué? Porque miren lo que les pasa a ellos inmediatamente cuando ellos pecan. Dice la palabra de Dios, 6:23, la parte de Génesis. 6:23, dice así. Pastor, no tiene 23. ¿Sí? 3:23, perdón. Génesis 3:23, dice 3:23. Pone claro. Cuando ellos vayan, entonces dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. O sea, de la presencia de Dios fueron separados. Fueron separados. Ahora, ¿sabe usted por qué su vida es tan compleja cuando hay pecado? Porque parece como que Dios no está. ¿Sí? El ser humano sin Cristo está solo, está separado de Dios. Entonces, pero ahí no termina el problema. Vamos a leer despacio lo que el versículo dice. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, ¿sí? Para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Cuántos sabían que nosotros somos hechos de la tierra? Entonces, cuando él se separa, escuche bien, mire, esto es fundamental aquí para que le tengamos más terror al pecado todavía. Dice que él lo saca, inmediatamente lo sacó del huerto, le dijo, ahora vaya, dañe la tierra que es usted mismo, porque fue tomado de la tierra. Dijo, irás a labrar la tierra. ¿Y cómo labra la tierra? Bien, si el terreno es muy agreste, toma un tractor con un rastrillo. Si usted puede, utiliza un instrumento que se llama chiva o pica, no sé cómo le llaman por acá. Sí, asadón. Pero usted va a escarbar eso. Le va a hacer daño a la tierra. Escuche. Eso significa que usted mismo, el pecado lo daña a usted mismo. Porque usted va a afectar la tierra de la cual fue tomado, o sea, contra usted mismo. Escuche bien. Por eso, no sé si usted en ese momento tiene problemas con su esposa. El problema no es ella, el problema es usted. El día que usted se santifique para Dios, sin importar lo que ella le haga, usted lo va a entender. Si tiene problemas con tu esposo, el problema no es tu esposo, es usted, mujer. El pecado en ti no te deja ver de que el problema no está en el otro, está en usted mismo. El día que usted se santifique para Dios, usted va a tener paz en su casa. Así encuentre una persona ya bravísima, usted va a ser así.
¿sí? Calladito. Pero si ella está brava, usted ya que regresa ya, también, y se prende el rancho. Entonces el problema del pecado está en nosotros, el que nos daña a diario. A diario. Por eso cuando yo le doy consejería a alguien, lo llevo a que vea la realidad de su problema. Porque el problema no está en el otro. El problema está en el mismo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así es, porque salió, inmediatamente se aparta de la presencia de Dios, comienza a dañarse al mismo. ¿Usted cree que cuando usted miente, a quién le hace daño? A usted mismo. Cuando usted odia a otro, ¿a quién daña? A usted mismo. Cuando dice groserías, a usted mismo. Cuando, un dicho, todo lo que el pecado, usted es el primer afectado. Porque fue sacado de la presencia de Dios para que labrara la tierra. Pero cuando él vuelve a la presencia de Dios, ya no va a labrar la tierra. Ahora la tierra le va a producir las cosas. O sea, Dios se va a encargar de bendecirlo. No sé si me hago entender. ¿Sí? Entonces cuando usted, escuche bien, se santifica para Dios, ve el panorama totalmente diferente. Porque ya no está labrando la tierra. Ahora la tierra te va a producir la bendición. O sea, tu propia vida va a ser una bendición para ti. ¿Sí? Otro te maldecirá y te dirá, problema de él. ¿Sí? Otro te va a mentir y dirá, ¿usted por qué mintió? Otro te va a engañar, el engañó de usted. Porque la Biblia dice que el que oye la palabra y no la cumple, se engaña a sí mismo. Por eso quitemos el cuento de la cabeza. Fue que me dijo, me dio, me pisoteó, me dejó por el piso. Eso es cuento del diablo, hermano. El problema es en uno mismo. Cualquiera aquí, ¿sí? Cualquiera aquí de ustedes. Aquí, no me olvido. Cristian, ¿sí? Se enoja y me insulta, no lo va a hacer nunca. Me enoja y me insulta. ¿Sí? Ahora todo cuando le pasa la cabeza, venga, Cristian, ¿qué pasó? Venga, entémonos aquí. Porque yo no soy afectado, es él el que está viendo de su corazón las cosas malas. Aprendan eso, hermano, y descansen en Dios. Porque no me quiso hacer el favor. Eso es que tal cosa. No se mate la cabeza. Si no le hizo el favor a él, otro se lo hará porque Dios es el que hace eso. Crezcamos para Dios y no nos engañemos a nosotros mismos. Amén. Amén. Eso es el pecado. Por eso usted tiene que salir de acá diciendo, yo nomás con el pecado, yo voy a acabar con eso. Porque usted es el afectado, usted no culpa al otro. Entonces, ellos salieron a dañarse a sí mismos. Pero ¿cuándo lo hicieron? Cuando se separaron de Dios. Por eso le decía, que usted está sufriendo algo ahora, no sé qué le angustia, hay algo en ti. Pregúntele al Señor, ¿qué es, Señor? ¿Qué es? ¿Qué cosa me está afectando a mí que me hace ver mal las cosas, que me hace sufrir? Que en el empleo quizás no estoy bien, quizás en el empleo veo gente allá que me mira mal y no es la gente, usted que tiene el problema. Porque siempre habrá quien lo mire mal a uno no es monedita de oro, por ahí siempre habrá alguien. Jesús dijo en el mundo de las aflicciones, Jesús dijo, hay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Entonces, sí, el problema no está en los demás, está en mí. Amén. Amén. Está en mí, porque Dios me mandó a amar aún al enemigo. Si yo lo hago, se acaba el problema en mi vida. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Den un aplauso a Jesús que está aprendiendo en esta hora. Aplauso a Jesús. Bueno, sigamos. Entonces, pero el problema, escuchen bien lo que les voy a decir. El problema de que se dañe a uno mismo es un problema garantísimo, pero hay un problema peor. Más mal todavía, pero más mal, hermano. Porque si usted y yo nos dañamos a nosotros mismos sufriremos y estaremos aquí. Pero en el momento cuando surge un problema que se llama la separación de Dios, ¿sabe dónde nos lleva ese problema? ¿Dónde nos lleva el problema separado de Dios? ¿A dónde? Al infierno. Escuche. El problema de la separación de Dios hace dos cosas. Primero, lo menos, que me daño a mí mismo durante la separación de Dios. ¿Sabe dónde nos lleva ese problema? ¿Dónde nos lleva el problema separado de Dios? ¿A dónde? Al infierno. Escuche. El problema de la separación de Dios hace dos cosas. Primero,
lo menos, que me daño a mí mismo, durante toda la vida comienzo a labrar, a dañar la tierra, porque yo soy tierra, soy polvo. Pero el problema más grande es que al apartarme de Dios, derechito para el infierno. Porque el ser humano no puede volver por sus propios medios, es Dios quien lo trae. Porque Dios, para que no se venga y tome el árbol de la vida. Yo digo, porque cuando usted viene y toma, acaba con todo. Pero en cambio yo sé cuándo usted puede volver. Entonces cuando se nos presenta Cristo, cuando Cristo se presenta para darnos la solución al pecado. Porque Cristo se limpia, quita el pecado del ser humano. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Y es una realidad, porque Cristo si no quita el pecado, y entonces el problema se termina en el ser humano. Pastor, ¿Dios es malo por haber echado al hombre del huerto? No, al contrario. Dios no es malo, es el hombre el que no quiere volver a Él realmente. ¿Sí? Es el hombre el que no quiere volver a Él. Vamos a ver cómo muestra el Espíritu Santo esto ya en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo lo muestra de la siguiente manera. Romanos 3:23. Esto se llama la doctrina del pecado, escuche bien. Que es la que la iglesia debe conocer. Romanos 3:23. Dice así. ¿Cuál es en esta PDT? ¿Ya le contaron? Bueno, dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo acá? Que todos los seres humanos fuimos declarados pecadores. Que es el gran problema en el ser humano, es el pecado. Todo mundo es declarado pecador. Me encontré con una señora un día que me decía, yo no fumo, yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no hago nada de eso. Dije, pero tienes pecado. Porque de Adán y Eva llevas el pecado en sí. Y por esa simple razón, usted, si no busca a Cristo, para el cielo no va. Porque Cristo es el único que nos lleva al cielo. Es el único camino para llegar a Dios, dice la palabra. ¿Sí? Por cuando todos pecaron, están destituidos, así como lo fue Adán y Eva, destituidos de la presencia de Dios. Adán y Eva fueron echados de la presencia. Y separados del Señor, nada podemos hacer. Escuche bien. ¿Cómo se muestra esto? Escuche. Vamos a ver un ejemplo. Cuando la persona es echada de Dios, sacada de Dios, es llevada a un desierto. Escuche bien. Al desierto de la maldad y todo esto, al desierto del dolor, del sufrimiento. La persona sin Dios está en ese desierto hasta el día que ella decida regresar a Dios. Y solo un ser humano pudo vencer el desierto y se llamó Cristo. ¿Por qué entonces algunas personas, algunos hijos de Dios están en un desierto? Algunos creyentes, sin saber qué hacer, son hijos de Dios y no hayan qué hacer. Porque están, aunque sean hijos de Dios, están separados de Dios. ¿Sí? Están separados. Y eso lo tiene en problemas. Porque el desierto, solamente Cristo lo pudo soportar y vencer. Entonces, al ser separados, dice la Biblia que viene algo. ¿Quién sabe cuál es la paga del pecado? Ya lo leímos, ¿sí? La muerte, la separación, dolor y sufrimiento, causado por la persona misma. ¿Sí? Entonces le digo a los jóvenes, yo les digo, mire, el joven llega a veces, es que en la casa mi papá, es que me matan. El problema de su mamá es usted. El día que usted santifique su vida, va a tener problemas. Pero mientras que no santifiques tu vida, va a tener problemas. Por eso le pregunto, no me responda, ¿qué problemas tiene? No es del otro, es tuyo. Es tuyo. ¿Sí? El problema está en ti. La otra persona puede ser rebelde de todo, pero si usted está santo, pues usted no tiene problema. ¿Qué puede hacer usted? Nada. Queda quieto. ¿Sí? ¿Qué va a hacer usted? Por entienda a Cristo, porque el Señor Jesús dice la idea, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Porque el problema no era el Señor era santo. Otros lo insultaban, le decían, lo cacheteaban y él. ¿Por qué? Nada. ¿Sí? Nada.
Por eso lo que me gusta reiterar mucho en una mujer, que hay mujeres que, es que mi marido me pisoteó, es que me dejó para el suelo, me dejó como un zapato. Dios, no, hermana, es usted la que no se está valorando. Porque un hijo de Dios, ¿cómo lo va a dar otro como un zapato? Bueno, ya digo, el ejemplo, si alguien me insulta a mí, ¿por qué voy a quedar como un zapato? ¿Por qué? Si no pasa nada, que acá el caso es él, ¿sí? Si no, miren la escena, ¿ve? Hay dos personas en una calle, el uno va callado y el otro lo va insultando, pero de una manera tremenda. ¿A quién dicen? Ay, señor, ¿por qué se deja insultar? No, cualquiera uno o dos, los torpes o los que no saben, pero el inteligente dice, qué señor tan grosero, mire como le dice al otro. Y todo el mundo va a poner los ojos en ese grosero. En el otro van a decir, vea, señor, que está callado, qué señor tan excelente, o señora tan excelente. Porque el problema está en el que habla. Y segundo aspecto y último, ya este más cortico, pero hay algo enorme en Dios. Recuerden que el tema titulaba el peor flagelo, que es ¿qué? No lo escuché. El peor flagelo, que es ¿qué? ¿Y qué más? El tema, ¿cómo era? ¿El pecado y qué? La solución. No olvide esto, por favor. Cuando le habla a una persona, dígale acerca del pecado, pero no lo deje nomás ahí. No lo mande al infierno de una vez. Dígale, no, usted no va para el infierno porque hay solución para su pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Todo por la gracia, todo por la misericordia, o sea, todo por el amor de Dios hay solución. ¿Y cuál es la solución? Vamos a mirar en la palabra de Dios. Romanos 6:23. Romanos 6:23. El versículo es un versículo compuesto. Dice, el pecado da como pago la muerte. ¿Sí? Lo dice la PDT. Pero sigue diciendo, pero Dios da como regalo. Escuche, la salvación es un regalo. No la consigue usted con nada, es un regalo. Le he preguntado a personas y me han dicho, es que me estoy ganando la salvación porque voy al culto, porque ayuno, porque oro, porque diezmo. No, usted no está ganando, eso es parte de la vida cristiana. Pero la salvación es gratuita, es un regalo que Dios le da a todo el mundo. Se lo da, déjale regalo la salvación. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Solamente recibirla. Y después de recibir la salvación, escuchen, no olvide esto, jóvenes y todos los que están acá. Después de tener la salvación, empieza a vivir con ella, como si la tuviera. Porque dice, soy salvo, pero vive de manera contraria, la salvación está como perdida, como que ese regalo usted no lo recibió. Porque yo tengo que demostrar lo que soy salvo. Yo tengo que vivir para Dios. Cuando empezó a salir esa verdad de la doctrina que dice que la salvación no se pierde porque es una verdad, más de un pastor, cuando me la enseñaron a nosotros en un instituto bíblico, más de un pastor no la enseñaba en la iglesia porque la enseño, ahora sí la iglesia se me va a dañar, porque todo el mundo va a comenzar a pecar, que porque es salvo. Le dije, mire, el que comience a pecar sabiendo de que no se pierde, no es salvo, porque la salvación misma no me lleva a pecar a mí, no me deja pecar. Dice que el Espíritu Santo no me ayuda a no fallarle. Pero si usted hoy sabe que la salvación no se pierde, puedo pecar, sí, vaya a pecar, que al infierno se va a ir mi hijo. Pero el que dice, o sea que no pierdo la salvación, entonces voy a vivir cada día mejor para Dios. Ese sí es salvo. Amén. Entonces, porque si yo le dijera a ustedes que la salvación se perdía, estaría diciendo mentiras. Yo no puedo mentir. ¿Sí? Pero el decir que la salvación se pierde no es un permiso para pecar. Simplemente es una verdad bíblica, pero que tenemos que confirmarla viviendo para Dios. Si no, no. ¿Sí? Si no, no. Entonces, es un regalo. Entonces, sencillamente, hay una pregunta: ¿estás vacío? ¿Sufres? Sencillamente por pecador. Pero Dios te da la solución. Y es el Señor Jesucristo, y es un regalo. Entonces, la paga del pecado es muerte. Pecar está como muerte. Pero Dios regala la salvación, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Él es la solución al pecado. Solo Jesucristo. Por eso necesitamos, sin Cristo no hay libertad del pecado. Eso tiene que manejarse entre el evangelismo. Pecado y solución. Pecado y Cristo como solución. Nunca olvide, si usted evangeliza a una persona, le habla del amor de Dios, le habla de todo, y no le toca el tema del pecado, pero si usted toca el tema del pecado, él va a saber de qué.
pecado es el problema y tiene que buscarlo a través de Cristo la solución. Entonces, Romanos 5.8, cogimos lo que estamos leyendo. ¿Quién se sabe Romanos 5.8? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted quiere evangelizar, aprenda de estos dos versículos nada más, ¿sí? Romanos 3.23 y Romanos 5.8. Con esos dos versículos usted puede, mejor dicho, evangelizar, porque de hecho vamos a empezar a hacerlo, ¿sí? Vamos a empezar a evangelizar a otro. El domingo vamos a empezar a proyectarnos a eso, porque no levante la mano, pero ¿cuánto se ha ganado usted? ¿Cuánto se ha ganado desde que se convirtió? ¿Sí? No, pastor, ninguno. Este está estéril. Tiene que hacerse. Hay hijos espirituales, ¿sí? ¿Cuánto se ha ganado? ¿Y sabe por qué no se ha ganado? Porque usted mismo piensa que el pecado no es tan malo. Pero cuando usted cae en cuenta de toda la magnitud de lo que es el pecado, usted quiere que otro salga de ahí, que no se quede ahí porque le va a ir muy mal. Entonces, porque la paga del pecado ya saben que es la muerte. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿Cómo así que Cristo nos liberó? ¿Qué es lo que pasa? Colosenses 2.14, rápidamente. Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Colosenses 2.14 y 15. ¿Qué es lo que Jesús hace en la cruz del Calvario? 2.14. Dice la versión 60. Perdón. Teníamos una deuda, escúcheme, una deuda, porque no cumplimos las leyes de Dios. El que no cumple la ley de Dios tiene una deuda con Dios. Está en problemado con él. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, escuche. Eso pasa con el hombre que no busca a Cristo. Tiene una cuenta de cobro impresionante. Está endeudado con Dios. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Escuche, porque usted tiene que decirle eso al pecador. Decirle, mire, es verdad, usted es pecador y ese pecado te va a llevar al infierno. Pero Cristo Jesús un día vino a la cruz a morir y pagó tu deuda. Tienen que enseñarle eso. No tiene que mandarlo al infierno y dejarlo allá, no. Él es listo, está bien. Y estás llevado el día que tú salgas. Entregue realmente y plenamente tu vida a Jesús, reconociendo que eres un pecador, pero que Él murió y pagó toda la deuda. Usted va a quedar libre de deuda. ¿Y qué tiene que hacer? Comenzar a caminar con Él, seguir a Jesús. Alguien me decía, ¿qué es seguir a Jesús? Le voy a decir, ¿qué es seguir a Jesús? Eso obedece lo que la palabra dice. Así es sencillo. Empiece a obedecer la palabra. Empiece lo que ella le dice, ¿sí? Ella comienza a decirle, comienza a asistir al lugar de reunión, porque esta no es la iglesia, es el lugar de reunión, no la capilla. Le va a decir, comience a ser obediente, comience a llegar puntual. Amén. Amén. ¿Por qué llegó después de las 10:30? Ay, hermano bendito. Eso es un pecado también, se llama impuntualidad. Eso es pecado y aquí no lo invitó el pastor o los líderes, lo invitó el Señor a una reunión con él y usted llega tarde. ¿Amén o no amén? Amén. A mí algo que me preocupa es eso en la iglesia, hermano. ¿Qué cosa, oiga? ¿Sí? Sabemos que a las 6:30 llegamos después. Ahora voy a venir acá. ¿Qué es el que pierde? Ahora, a excepción de que usted, un empleo, alguna situación, por ejemplo, hoy yo debía estar acá a las 5:30 acá. Porque es mi deber, ¿sí? Como pastor, estar primero que la ovejas en la oración que hay de 5:30 a 6:30. Pero reunión en Bogotá, luego unas situaciones por citas médicas, nos cogió el tarde, llegamos cansados, y no, llegué antes casi a las 6:30 pasaditas. Pero Dios sabe que no fue mi culpa. Y eso pasa por ahí quién sabe cada cuánto. Pero si tiene la costumbre siempre, el culto a las 6:30, eso fue a las 7. Hermano, valore lo que Dios aquí da, que es palabra de vida. Llegue temprano, porque llegar tarde es un pecado, ¿o no? Usted comienza a llegar tarde a una empresa, ¿será que no le dicen nada? Tarde, toda la tarde. Dice, qué pena, Señor. Pero bien, llegue temprano. ¿Sí? ¿Amén o ay? Miren lo que dice el versículo. Ahora leamos el 13 un poquitico. 2, 13 y 14 de Colosenses, por favor. Eso es lo que Jesús hizo.
Y miren lo que dice el 13. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos, escuchen, muertos, debido a sus pecados, al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios le dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. La circuncisión es tipo de la muerte de Cristo, ¿sí? Entonces, al no tener a Cristo en mi corazón, al no tener la muerte de Cristo reflejada en mi vida, estoy muerto. ¿Y eso qué pasó? Versículo 14. Teníamos una deuda porque no cumplimos la ley de los mandamientos de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. ¿Sí? Allá la clavó. En la cruz del Calvario. O sea que, sin importar quién sea usted o yo, ya Cristo pagó nuestra deuda en la cruz. Es cuestión de recibirla, aceptarla y decir: Señor, ahora te voy a obedecer. ¿Qué hay que hacer? Y comience a hacerlo. Comience a hacerlo. ¿Sí? De una vez. A obedecerlo a Él poco a poco. Dios le va dando las fuerzas cada día para ir mejorando. Sí, hay veces que hay cosas que no se pueden dejar, no es tan fácil, pero si usted lucha y lucha con la ayuda de Dios, las va a dejar. Y es donde Dios valora eso. Dios lo que no valora es una persona que tiene un problema y cada día se hunde, cada día es peor, peor, peor. Yo he tenido que manejar muchas personas con problemas de cigarrillo. Sí, tengo un problema de un cigarrillo que no lo puede dejar. Entonces, ¿qué comienzo yo a hacerle? Una terapia también humana, pero espiritual. Ejemplo, si se fuma 10 cigarrillos en el día, le digo: hermano, vamos a hacer esto, ¿sí? Usted se fuma 10 cigarrillos en el día, entonces saque todos los días uno. Dígale: Señor, esto lo voto. Y fúmese 9 durante una semana, durante 15 días. Luego después, ya durante 15 días, ya compra los 10, pero cómprelos para que le duela. ¿Sí? Cuando esté dañando los dos, luego 8, y haga terapia en 6 meses, ya usted ha dejado de fumar, porque va acostumbrando la carne, porque esta carne es costumbrista también. Y así casi todo es problema, casi todo problema es así. ¿Sí? Toca ir poco a poco. Solo haga la cuenta cuánto que tiene, qué se fuma o qué haces, y empiece a poco a poco. ¿Sí? Y tiene que empezar a ayudarle, porque es que a veces la familia, en vez de ayudarnos, nos hunde. ¿Sí? Yo estaba haciendo terapia con una persona y la mamá era: pero no te fumar, el pastor me dijo que me fumara, esa es mentira suya. Y me tocó decirle: hermana, ayude a su hijo, déjelo que se fume los 9 y que siga yendo a la iglesia y siga oliendo a cigarrillo. Porque escuchen, los que fuman cigarrillo no es todavía que fumar aquí. Pero ¿sabía que si usted fuma cigarrillo y aquí ninguno fuma, se va a sentir el olor desde lejos? Porque nadie fuma, entonces el que fuma, hay un cigarrillo. Ahora hay personas que tienen un olfato que desde aquí hasta la última banca hay un cigarrillo acá. ¿Sí? Entonces, pero tranquilo, si usted está en ese proceso, siga para adelante, hermano, y no le dé pena, siga el Señor. Le puedo cigarrillo, pero llegará el día que no voy a ver nada. Y siga a terapia, y siga, hasta que Dios se glorifique en su vida. ¿Cuánto lo creen? Ese es el amor de Dios y el amor de la iglesia. Ayudemos a los hermanos en vez de enterrarlos y acabarlos. Entonces, ahora, algunos de una vez dejan todo. Hay cosas milagrosas. Me gustaba el tejo, el billar, el naipe, me gustaba una cantidad de cosas. Por misericordia de Dios, el día que acepté a Cristo, yo no quería volver por allá. No sé por qué, un milagro. Pero la mayoría no es así. Hay que empezar por un proceso de ayudarlos. Amén. Ayúdenlos, hermano. Entonces, la ley condenaba. Ahí estaba lo que no debíamos hacer. La ley nos decía eso, pero lo hacíamos. Pero entonces Cristo vino y pagó la deuda en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna. Escuchen, Cristo nos dio vida eterna. O sea que con Cristo ya no moriremos por segunda vez, ¿sí? Sino que iremos derechito al cielo. Y quiero concluir acá diciendo lo siguiente. Juan 10:10 dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir, o el enemigo, que es el mismo, el ladrón, que es el mismo. Pero Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Escuche usted que todavía, como no sé cuánto tiempo lleve como creyente y todavía tiene, me digo, que cosas que usted no puede dejar o algo. Sencillamente es porque usted tiene vida en Cristo, es hijo de Dios, va para el cielo, pero no tiene una vida abundante, porque Cristo vino a darnos vida y en abundancia. O sea, vida y abundante. Porque el deseo de Cristo es que usted mantenga contento, alegre, relajado en su casa, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las circunstancias. Él quiere que vivamos bien, por eso nos vino a dar vida y en abundancia. Cuando no se lleva una vida abundante,
es porque el creyente tiene problemas en sí mismo de pecado y solo tiene una vida normal. Pero Cristo quiere darle la vida abundante, ¿sí? Dijo alguien, si usted no tiene una vida abundante, entonces porque tiene una vida de perro, en la casa de perro, si sufre como un tremendo. Pero si tiene una vida abundante, va a llevar una vida de oveja, ¿sí? De oveja de Dios. Una ovejita siempre será. El problema no está en los demás, como ya lo dije, está en usted y se llama pecado. Entonces, con el Señor Jesucristo, escuche bien lo que pasa con el ser humano. Vuelve la gloria de Dios, la cual fue la que se nos fue. Cuando Cristo vuelve a nuestra vida, entonces la gloria de Dios vuelve, o sea, la paz del Señor. Amén. Por eso un creyente que vive de verdad con Dios tiene paz en su corazón, porque cada día se acerca más a Él. Le voy a hacer un ejemplo acá. Póngale acá. Supongamos que esta cortina es la presencia de Dios. Escuche bien. Cuando yo comienzo a saber, me doy de cuenta de que algo no se puede hacer y lo practico, entonces sucede esto conmigo. Sigo practicándolo y sucede esto conmigo. ¿Sí? Y me hago loco y sigo practicando. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy hijo de Dios, pero me estoy alejando de mi papá. Y entonces los problemas, tú dices que ahí no veo solución. Pero inmediatamente caigo en cuenta como en esa noche y digo, no, voy a empezar a quitar ese pecado. Y empiezo a quitarlo. Ya voy a maldecir menos, ya voy a criticar menos, ya voy a llegar tarde menos. Y me va acercando, y me va acercando, y me va acercando. Escuche, usted entre más se limpie, más se purifique, más se santifique, más se va a acercar a Él. Y quiero decirle que usted entre más se acerque, la mínima cosa, va a ver que usted, uy, le fallé a Dios. ¿Sabía que yo he tenido aquí, creo que fue una vez, sí, una sola vez hasta el momento, porque ya Dios me ha ayudado mucho, pero más de una vez en otra iglesia me tocaba aquí y me decía, Señor, perdóname porque traté muy mal a tu pueblo. Yo reconocía que le había fallado a Dios porque le había tratado muy mal a ustedes, porque ustedes son hijos de Dios, son las ovejas de Él y Él les quiere mucho y yo no puedo meterme con ustedes. Yo tenía que arrepentirme. Aquí creo que fue una vez, no sé qué fue lo que dije, yo, uy, Señor, lo llegué a decir, uy, Señor, la embarré con la iglesia, no le he dicho eso, Señor. Tenía que arrepentirme. Entonces rapidito quité ese pecado porque tenía que acercarme, porque yo también fallo. ¿Sí? Mismo con mi esposa, cuando le hago algo a ella, uy, tengo que arreglar porque tengo que acercarme, porque si no arreglo el problema, de una vez comienzo a retroceder. Esto es lo que pasa con la gente. Pecas, fallas y estás así. ¿Sí? Pero apenas empiezas a limpiarte, vuelve y te acerca a la gloria de Dios. ¿Amén? Amén. Eso pasa, hermano. ¿Y cuántos quieren acercarse a la gloria de Dios? Amén. Empieza a quitarse el pecado. Y les digo, estar aquí es estar en la gloria. Amén. Es rico estar acá. Pastor, ahí no hay problema. ¿Sí? Pastor, ahí hay mucha plata. No, a veces no hay nada. Pero tengo paz en Dios. Una paz tan bonita. Y es cuando veo la gloria de Dios, o sea, la bendición de Él. Denle un aplauso al Señor. Concluyo con dos cositas. Por favor, música, maestro. Escuche usted, hermano. Cuando evangelice, escuche bien. Muestre estos dos aspectos, por favor, no se le olvide. ¿Sí? Si no lo puede mostrar de una vez, gánese la confianza de la persona, hablando de la familia y luego aterrícelo. Pecado y solución. Eso no puede faltar en una evangelización. ¿Sí? Y escuche bien algo usted. Si alguien siente, escuche bien por favor, que esta noche se tiene que arrepentir de nuevo, hágalo, no le dé miedo. Yo le contaba al liderazgo, a los que están estudiando, que una vez este hombre llamado Billy Graham me invitaron a predicar y había 400 pastores. Escuche, era un seminario para pastores. Y empezó a orar al Señor qué tema le daba y le decía al Señor salvación. Y decía, no Señor, y yo salvo. ¿Y qué le doy? Salvación. No Señor, y luchando. Y faltaba todavía una hora para la predicación y hacía 3 meses lo habían invitado y no tenía tema. Yo le decía salvación. Está bien, Señor, salvación. Predica un tema de salvación y 200 pastores pasaron al frente, no se habían convertido. No eran creyentes. Y quizás puede pasar con usted. Quizás puede pasar con usted esta noche y no está mal. Lo malo es que se quede así. Lo malo es que no se arrepienta hoy. Porque puede ser, usted no está arrepentido. Y por eso no ha dejado ese problema tan grande que tiene. Y por eso te parece poco la vida cristiana. Y por eso sale de aquí peleando y es bravo porque lo miraron malo, porque Dumas no le abrió la puerta. Bueno, tanta cosa.
porque quizá usted no es arrepentido, pero esta noche dígale, Señor, hoy quiero arrepentirme de corazón, Señor. No está mal eso. Mal es quedarse uno quieto. Estos pastores pasaron y dice que después de ese día vieron la gloria de Dios en sus iglesias. Imagínate, el pastor no era creyente. Porque es que esto de ser pastor, esto es un trabajo grande y glorioso de ser hijo de Dios. Eso sí, eso es de envidiar, pero esto, ¿sí? Esto es que viene usted en un trabajo que dura 24 horas. No hay descanso, 24 horas. Porque lo llama a medianoche un hermano, toca contestarle e ir a ver qué le pasó. ¿Sí? Entonces, vuelvo y le digo, si siente que tiene que arrepentirse de nuevo hoy, hágalo. Y a otro grupo, si reconoce que como creyente está fallando, pida perdón, que es lo que le tiene mal, y comienza hoy a santificar tu vida, a mejorar, ¿sí? Si en la casa gritas 10 veces, mañana grite 9. Si llega el marido y lo miras mal de una vez, ¿sí? Empieza a mermar al menos el tono de la cara. Pero comienza a hacer algo en tu vida, mi hermano, ¿sí? Si llegas y pateas el perro, patealo mañana más suavecito. Pero haga algo, empiece a crecer en su vida. Porque ¿cuándo pues vas a dejar de estar ahí? Si siempre llegaba después de 20 minutos, empieza mañana, el domingo a 10. Luego 5, 4, 3, 2, 1, llegó a tiempo.